Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Mind the gap. Ichimoku. Fibonacci. Hola amigos. Bolsa para principiantes, episodio 24. Y ese espacio, ese silencio que escucharon entre el Ichimoku y el Fibonacci fue un gap. Y lo que está sucediendo acá, en el subte de Londres, esto que se mete para adentro en la oscuridad del subte y vuelve a salir para afuera, es otro gap. Esto es un hueco, no es necesariamente un escalón, es una situación parecida a esta. Mind the gap quiere decir preste atención al hueco. Y el hueco entendido como vacío, como estos cuadraditos que estamos viendo acá fucsia, que yo tengo predibujados antes de iniciar el video. Estos huecos, estos vacíos, están explicándonos que hubo una situación que habitualmente pasa, en 99,9% de las veces pasa de noche, a no ser de que sea halteada. To halt es suspender la cotización de un activo, pero habitualmente de noche en la bolsa puede haber alguna información de índole comercial, alguna información que pasó de lo privado a lo público, o se presentaron los balances, y lo cierto es que cerró con un precio, y esta información o este rumor puede generar una expectativa y puede hacer correr tremendamente ese precio para el lado de arriba o de abajo del cierre anterior. Y esto se traduce gráficamente en un vacío, en una ausencia de cotizaciones. Ausencia de cotizaciones quiere decir que la gente que estaba dispuesta, acá estamos en una situación de la curva bajista, la gente que estaba dispuesta a comprar el día del cierre en este precio, al día siguiente en la apertura su disponibilidad, su disposición a la compra bajó radicalmente, consecuencia de esa información que se generó. En este caso, estas líneas que estamos viendo punteadas son las que nos están indicando los earning reports, la presentación de balance. Pero en este caso, y en estos dos casos, estamos lejos de las líneas de earning reports. O sea que obedece a alguna otra situación que tiene que ver con información acerca del precio, o mejor dicho, el precio descontó, para hablar en términos mucho más profesionales, el precio descontó una información que sucedió a la noche, en horas que el mercado no operaba. Entonces, acá hay ausencia de operaciones. Acá, entre este punto y este punto, no hubo compra, no hubo venta. Y el gap, el vacío, representa exactamente eso y pone sobre el gráfico esta situación que se da en la información del precio. Este es el gráfico diario de Apple, un papel muy gapero, sobre todo en los earnings reports, porque suele tener esta volatilidad tan importante que genera los gaps. Pero también ven lo que dijimos recién, hay gaps de
situaciones intermedias que no tienen que ver exactamente con los earning reports. Estos 1, 2 y 3 gaps están hablando de alguna otra situación, un producto nuevo, algún informe de ventas, o puede ser, si supongamos que haber un gap bajista acá. Eso en Tesla se ve bien. La vez que se incendió un coche, bueno, hubo un gap impresionante. Los gaps que estamos viendo son los gaps que no se cerraron. Tengan presente esto y se los voy a explicar despacito porque es muy importante. Es muy difícil ver en este tamaño de pantalla con toda esta información de precios gaps que se hayan cerrado, porque al estar cerrados dejan de ser gaps. Entonces habría que analizar el formato de las velas, la mecha superior, la mecha inferior, la del día anterior, la del día siguiente, y tratar de detectar dónde hubo un gap. Entonces ahí es complicado y da la sensación de que, bueno, los gaps están todos abiertos. No, los gaps se cierran y no es una condición necesaria. Muchos gaps se cierran, muchos gaps no se cierran. Y no hay exactamente una doctrina al respecto, no hay ninguna enseñanza que se pueda generalizar. Cada gap, cada activo, cada plaza, cada mercado tiene y en cada momento tiene su propia dinámica para determinar si un gap es cerrado o no. A los efectos exclusivamente de lo que puede ser el ordenamiento de los conceptos, los autores, la literatura técnica, ha determinado categorizar los gaps en tres situaciones o en tres tipos distintos de gaps. Entonces tenemos tres tipos de gaps. Por un lado tenemos los gaps de escape, también conocidos como breakaway, gap de escape, los gaps intermedios o de continuación y los gaps finales o de continuación o gaps finales, que son los gaps de agotamiento. Sí, en castellano se dice agotamiento, de exhaustidad, agotamiento. Y los gaps de escape se dan al comienzo, los gaps de continuación se dan en el medio y los gaps de agotamiento se dan al final de la tendencia, que puede ser alcista o bajista. Entonces tendríamos, por ejemplo, una salida, un gap, un vacío de escape, el precio sigue subiendo, un gap de continuación, el precio sigue subiendo, un gap de debilidad o agotamiento, el precio sube un poquito más y empieza a caer. En la caída se puede producir un gap de escape, nuevamente, de impulso, de empuje, un gap de continuación y un gap de debilitamiento. Se terminó la baja, prontito por la salida y volvemos a nuestro ciclo. Estos tres gaps que estuvimos marcando acá, estos tres tipos de gaps, se dan entonces tanto a la suba como a la baja, y el que inicia es el que impulsa, el que termina es el de agotamiento, y es válido tanto para la suba como para esta situación de baja. Debemos entonces, por un lado, señalar lo que les estaba diciendo: los gaps cerrados no son reconocibles con mucha facilidad en un gráfico. Voy a borrar esto. Y los gaps ofician muchas veces de soportes de soporte o de resistencia del precio. ¿Ok? Entonces, remitirse a los gaps muchas veces nos permite tomar alguna decisión que tiene que ver con la espera de que, bueno, se arrime, de que lo cierre, de que no lo cierre, en fin. Estos gaps ofician entonces
depende del precio esté arriba o abajo, de soportes y resistencias para las cotizaciones. Hay mucho material en YouTube acerca de cómo operar los gaps, pero lo que tienen que ustedes que saber, ustedes inversores de la bolsa argentina, es que acá tenemos muy poquitos papeles. En Estados Unidos tienen más de 6.000 papeles, con una fuerte preponderancia de papeles que tienen que ver con las industrias más de punta, que son básicamente la biofarma, la biotecnología, la tecnología en general, la farmacéutica, y todas aquellas que están tras el permanente descubrimiento y patentes de invenciones. Estas situaciones ofrecen un calificativo del producto que justamente produce enorme cantidad de gaps. Un laboratorio que un martes la Food and Drug Administration le aprobó la patente de un remedio, suele tener a la apertura del día siguiente, posterior a esa reunión de la FDA que hizo la aprobación de la patente, suele tener un gap que puede ser el 30%, el 60%, el 300% y hasta el 1000%, los he visto. Eso acá no pasa. Yo jamás he visto acá un gap que sea distinto al de premiar un balance bueno o castigar un balance malo. Pero entonces no confundan cuando ustedes vean en YouTube los videos que explican cómo operar gaps, porque habitualmente se relaciona con el day trading, o sea, con la entrada y salida en minutos o 15 minutos o durante el día, pero bueno, se cierra la posición antes de que termine la rueda y se trabaja sobre los gaps, si son de continuación, si van a cerrar. Eso no es aplicable en absoluto a la bolsa argentina. Y aparte van a haber tremenda cantidad de volumen alrededor de uno de estos gaps. Vamos a ver si encontramos alguno, simplemente como ejemplo. Esta es una empresa que se dedica a tecnología de la vista. Están, aparte de lo que es realidad virtual, realidad aumentada. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, acá tenemos exactamente eso. Acá tenemos un caso que no tiene que ver con las ganancias y tiene que ver con algo que sucedió en el medio de entre dos ganancias que genera este gap que estamos viendo acá. ¿Okay? Esto probablemente tenga que ver con algo de la FDA, de la Food and Drug Administration, o algo que ver con la equivalente a lo que sería en la Argentina el ANMAT, que es el que aprueba o rechaza los materiales que se pueden comercializar. Bueno, acá hay otro gap enorme que no tiene que ver con Earnings Reports, porque Earnings Reports está acá, ven ahí abajo la E. Bueno, acá hay otro gap enorme, así que, y fíjense como vino a cerrar y después se hundió. Por eso muchos venden cuando se produce un gap, porque tienen el temor de que lo venga a cerrar y continúe. No es el caso acá se produce el gap, muchos venden porque hace esa mecha. Vamos a ampliar un poco porque esto está bueno. Encontré ahí un buen par de ejemplos. Veamos acá está el gap. Se produce el gap entre la noche y la mañana. No sabemos por qué. Fíjense lo que yo les comentaba recién, el volumen con el que se trabaja en esos días. Son varios días, varios días que se producen. Bueno, acá no hay estrictamente un gap, pero son picos de volúmenes propios de esta empresa. Entonces se produce esta mecha enorme. Esto quiere decir que el máximo en algún momento no fue soportado, se cayó, y ahí empieza a haber venta porque la gente teme que esto directamente venga hacia acá abajo a cerrar el gap, y no sucedió eso. El gap se mantuvo abierto por bastante tiempo, por lo menos hasta acá, y acá recién empezó a caer. Quiere decir que acá tenemos aproximadamente 15 días que este gap no se cerró.
Está claro que para cerrar un gap no hace falta que el precio caiga el día siguiente y genere el cierre como si fuese que viene a cerrar esta puertita inmediatamente. No, cualquier caída que el papel tenga en cualquier lapso y que sea que abarque esta distancia, este espacio, este hueco, entonces decimos cerró el gap. Y a veces la gente está esperando, por eso decimos que es un soporte, la gente está esperando el punto de cierre para después comprar, porque se supone que debería salir para arriba. Cumplió su cometido el precio, vino a cerrar el gap y sale para arriba. No fue este caso, no fue eso lo que sucedió. En cambio, en este otro caso, la misma compañía, en una situación similar porque no tenemos balance, se produce alguna situación. Acá tenemos el vacío, enorme vacío que se produce, y en el mismo momento, al día siguiente, cae el precio, cierra el gap y continúa cayendo el precio. Con lo cual les quiero decir, no hay una lógica, no hay una forma de recomendar la operación de gaps. Sí es bueno tenerlos presentes, sí es bueno saber si lo está manteniendo o no. A la larga es muy probable que lo vaya a cerrar, pero el muy probable no estoy diciendo 73,5% de los casos se cierra o no. Depende de la industria, depende de la cuestión sistémica, depende cómo están los índices, cuál es el sentimiento de mercado, etcétera, etcétera. Les mencioné entonces la existencia de estos tres tipos de gaps, de escape y de agotamiento y de continuación. Ahora les voy a mostrar acá una formación muy clásica que lo que está anunciando, sabemos que cuando hay agotamiento, lo que está preanunciando es un cambio de tendencia. Y cuando hay escape, está preanunciando un comienzo de fuerte tendencia. Esto sería un gap de, como dijimos, de escape, y este de agotamiento, y sabemos que días después del agotamiento, que también se puede dibujar al revés, tenemos acá el gap, continúa unos días más, y acá ya está terminada la tendencia, acá ya nadie quiere vender a estos precios, y si hay voluntad de compra, se da vuelta, y si fue muy fuerte el volumen para este cambio de tendencia, es muy probable que acá se forme un nuevo gap que se llama gap de escape, gap de salida. Entonces, básicamente lo que tendríamos es una situación de... A ver, vamos a ponerlo un poquito en colores esto. Una situación de... ¿Qué pasó? Ahí está. Vamos a considerar estos dos gaps. Y lo que tenemos entonces es lo siguiente. Perdónenme. Esto es acá y esto es acá. Una tendencia bajista, un gap de debilitamiento, continúa un poquito más, queda un par de velas, un par de días, y acá aparece una barra de volumen muy importante que está indicando basta de baja, está agotada, este fue el indicador, es momento de salir. Sale con fuerza el papel, a la noche siguiente se produce este vacío y el papel sale escapado hacia arriba. Esto es el gap de escape, este es el gap de agotamiento, y esto quedó como desprendido de la continuidad gráfica de la acción. ¿Ok? Tenemos el gap y acá es como que esto no forma parte del continente, esto es como una suerte de isla, y justamente a esto se la llama isla de reversión. Acá tenemos la continuación de tendencia. Hace muy poquito, no importa pues estos videos son siempre temporales, pero hace muy poquito sucedió con este activo que vamos a ver ahora, que es el el CDR, perdón, el ADR de Vale, la empresa minera brasilera cotizando en el mercado de Nueva York. Acá lo que tenemos es un cierre, tenemos una tendencia que se está agotando, una pequeña caída, y acá tenemos un gap. No es exactamente un gap de debilitamiento porque venía de una tendencia muy pequeña, pero es un gap. Y se produce
al día siguiente el gap, esta fuerte caída donde ningún comprador quiere convalidar el precio del día anterior y ofrece mucho menos, eso mucho menos porcentualmente es la altura del gap. Y después tenemos 1, 2, 3, 4, 5 velas, estas 5 velas que constituyen, y lo vamos a saber recién a los 2 o 3 días, no ese mismo día, porque esto podría perfectamente seguir para abajo e iniciarse, esta es una trampita, e iniciarse un gap de fuerte debilitamiento, pero no, al día siguiente alguna noticia hace crecer el volumen, este es el volumen de ese día, y se produce este gap que va a ser el gap de escape, y esto se llama isla de reversión. Lo ideal es que las islas de reversión son más fáciles de detectar en los cambios de tendencia. Este no es, como les dije recién, estrictísimamente un cambio de tendencia, pero las islas de reversión son más fáciles de detectar cuando el papel tiene un fuerte cambio de tendencia. Acá podría haber otra isla de reversión y el papel salir para arriba. Así que la isla de reversión se produce tanto en altos, en los máximos, en los máximos cuando cambia la tendencia hacia abajo, como en la zona de mínimos cuando cambia hacia arriba. Y es válido para cualquier time frame. En este horario está trabajando, pues se movía todo, digo, claro, esto es lo que está pasando con Vale en este momento. Bueno, acá tenemos esta situación, es interesante. Esto es en este momento, si yo corro esto, quizás se mueve el precio, que está a 11.44 en este momento. Abrió con muchísima expectativa, hizo este enorme gap y ahora empezó a bajar la cotización. Acá hay un feriado en el medio, de todos modos, vamos a ver qué sucede y estamos cerca de earnings reports. Una situación bastante particular. Bueno, este es el último caso que vamos a estudiar, que es el de Grimaldi, que es bien reciente, es de estos días también, pero es este es un gap cerrado, pero como sucedió hace muy poquito, lo tenemos todos presentes y es interesante su estudio. Vamos a tratar de emular lo que tenemos acá. Tenemos esta gran vela verde, que sería esta, y tenemos, a ver si queda claro para todos, que el papel al día siguiente de esa vela verde abrió ahí arriba. Me estoy refiriendo a este punto, ¿ok? Así que tenemos la apertura del papel, vamos a dibujarlo en blanco porque no sabemos cómo es, ahí arriba, ¿no? Esto debería ser, discúlpenme, vamos a ir un poquito despacito. Ahí tenemos la apertura del papel. E inmediatamente tuvo un gran desarrollo, llegó hasta acá, dejó esa mecha superior y después empezó a caer. Nos dejó esa mecha superior. O sea, el papel lo que hizo fue abrir arriba, subir, bajar y continuó bajando hasta cerrar el gap. Toda esta zona, que después quedó roja, es lo que fue a cerrar el gap. Y finalmente nos dejó una vela de estas características. ¿Ok? Esto es lo que vemos acá. Esta tercera vela es lo que está sucediendo exactamente en este momento, que es el inicio. La apertura estuvo acá abajo y empezó a salir para arriba. Fue una trampa, o sea, acá quedó mucha gente comprada en esta zona de la vela, mucha gente comprada que vio que salía con mucha fuerza. Hay otras circunstancias, hay un Akumo, hay medias móviles, hay una línea de largo tiempo, pero nosotros estamos estudiando estrictamente el gap. Acá generó un gran ingreso de dinero, fíjense el tamaño del volumen, e inmediatamente todo el mundo dice, acá hay un gap abajo, vamos a ir a cerrarlo porque este papel puede después seguir para abajo. Al final, aparentemente, cerró el gap, pero volvería a estar saliendo para arriba. Espero haber sido didáctico con el ejemplo, porque es bastante elocuente de cómo operan los gaps y qué puede pasar
La recomendación, como les dije, para day trading sí, hay toda una serie de técnicas y cruces de medias móviles y se opera 3 minutos, 4 minutos y explosivas retornos. Pero para lo que es una bolsa lenta, una bolsa pesada, una bolsa ilíquida como es el mercado local, la recomendación que yo les puedo hacer para operar los gaps es no tomar, digamos, si vemos que es un papel volátil tipo Andes o Petrolera del Cono Sur, ya entramos en el campo del day trading. Pero si estamos hablando de Grimoldi, estamos hablando de Alvar, estamos hablando de algún papel que haya presentado balances y esté dentro de estos papeles muy, muy líquidos y muy pesados, yo les diría no tomar posición en el papel hasta después de las 16 horas. A las 16 horas nosotros ya tenemos absolutamente develada la incógnita. Ya sabemos si el gap vino a ser cerrado o no, si hay continuación, si la mecha está o se mantuvo una vela llena como esta. Entonces esto hasta las 16, 16:30 no lo tenemos con certeza. Acá tenemos poco volumen, eso lo estamos sabiendo en estos momentos, son cerca de las 16 horas, así que ahí tenemos la información, y por eso insistimos tanto que los profesionales compran a las 4 de la tarde, la información de toda la vida de una vela, de toda la vida del día, de toda la vida diaria de la vela, se resume recién a las 16, 16:30 horas. El mercado acá abrió, intentó subir, no pudo, bajó, pero todavía nos falta una hora para saber cómo termina el cuento. Bueno amigos, hemos presentado este fenómeno de los huecos, de los vacíos de precio, de las divergencias acerca de la información entre compradores y vendedores. Otro día, si quieren, hablamos de los subtes de Londres, que es muy interesante. Por ahora les diría mind the gap. Gracias.